compartirles un poquito acerca del libro de Hebreos. No voy a hacer toda la trayectoria que Pablo hizo con Amós, pero quiero tocarle dos cositas en el capítulo 1 de Hebreos, en el capítulo más adelante usted va a ver. Pero quiero hablarle un poquito de legado, de hacer que el reino de Dios pueda trascender. Yo creo que una de las cosas que aprendí cuando empecé a viajar a Medio Oriente y a Asia es que nosotros somos privilegiados. Por lo menos la mayoría que estamos aquí, no sé si otros. Hemos nacido en países donde ya estaba el evangelio cuando nosotros abrimos los ojos. Y eso nos hace ser muy oportunos. Porque conocimos muchos hermanos en países como Irak, Turquía, Malasia, China, donde al ellos nacer, vivir en sus pueblos, pues la oportunidad de conocer a Cristo no era tan abundante como la nuestra. En nuestras tierras había una iglesia en cualquier lugar donde nos daba cierta identidad de Jesús. Pero en estos lugares distantes, ellos tienen una fe que se le impone y esto les limita. Así que nosotros hemos sido dichosos por haber obtenido una herencia eterna. Así que esto nos va llevando con ventajas. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como en este caso Pablo mencionaba ahorita acerca de los profetas menores, específicamente esta historia de Amós, que nos hace tomar fuerza para ser valientes. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Creer esta verdad y no ignorarla nos facilita caminar en ella. Es bueno recordar cuánto Dios nos ha dicho y cuánto ha insistido en cuidarnos y guiarnos para que permanezcamos en Él. Quizás conociste al Señor un poquito más avanzado. Otros desde jóvenes estamos caminando con Dios. Y en todo este caminar, Dios de muchas maneras ha insistido para que permanezcamos en el camino. Nos ha dado experiencias, nos ha confirmado que Él es Dios, nos ha retado en algunos momentos y nos enfatiza toda la obra de Cristo para que nosotros podamos disfrutar de esta salvación que tenemos. Los versículos a continuación nos van a puntualizar más acerca de Jesús, la magnitud de Jesús, cómo se estableció, cómo conquistó. Dice el versículo 3, hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto más heredó más excelente nombre que ellos. Nosotros tenemos gran privilegio también de conocer la grandeza de nuestro Dios, de a través de la palabra ser edificados en la persona de Jesús, como en el propio Cristo se muestra la gloria de Dios. Y cuando Lani hablaba al principio, hablaba de la presencia de Dios en él, manifestando al mundo el poder.
El propio Cristo es el propio carácter de Dios que nos muestra y refleja la identidad de Dios en esta tierra. El poder de su palabra continúa sosteniéndolo todo. En estos tiempos estamos estudiando en la iglesia el libro de Génesis. Y al recordar y al escudriñar esos pasajes, nos damos cuenta que a través de la palabra que Dios estableció en un origen, todo se sigue sujetando. Nadie de nosotros anda por las calles pensando que se nos va a abrir la tierra y el agua va a brotar y nos va a tragar, ni que por las nubes van a caer. Sigue todo estable por la palabra que Dios dijo. Creer la autoridad de la palabra de Dios, el poder de la palabra nos ayuda a caminar en fe y sostiene nuestra base de creencia. Creer que Jesucristo borró nuestros pecados nos hace caminar libremente en este mundo. Estar seguros de la grandeza de Jesús que está por encima de todos nos da a nosotros validez para seguir hablando de Él. Son verdades que yo sé que ustedes conocen y Dios nos hace recordar para que no ignoremos el poder que tiene nuestro Dios. No se trata de nosotros, de estudios que cursamos, de título que tengamos, de historia que Dios ha hecho a través de nosotros. Todo eso cada día queda en el pasado. La vigencia del poder de Dios continúa ayudándonos en el andar. El propio Jesús, sentado a la diestra de Dios, está sosteniéndonos a nosotros en nuestro caminar. Y es bueno que día a día nosotros estemos recordando quién es nuestro Salvador. No se trata de alguien que murió un día y no ha hecho más. Él continúa obrando a través de su iglesia. Él continúa reinando a través de su iglesia. Tú puedes ser el trono donde Jesús está reinando en estos tiempos, en tu lugar, en el lugar donde tú vives. Somos nosotros ese mensaje de Dios al mundo que día tras día la gente está mirando, escuchando. Estamos necesitando nosotros hoy más que nunca creer que nuestro Jesús sigue siendo Salvador, sigue cambiando vidas. En el andar, uno como líder, como siervo de Dios, como ministro de Dios, y en el continuo quehacer, puede ser que nosotros nos vayamos enfocando en la capacidad que tenemos como líderes. Y hagamos mucho en algún enfoque en que somos capaces de lograr cosas. Y ahí empezamos a cometer errores. Tenemos que seguir creyendo que Él es en nosotros quien nos capacita para hacer la obra del ministerio. Tenemos que entender la magnitud de la guerra espiritual que vivimos, la cual la podemos enfrentar con la unción del Espíritu Santo, con los dones que Dios nos ha dado, como Lani hablaba esta mañana. Tenemos que prestar atención a la persona de Jesús. El propio libro de Hebreos, aquí en el capítulo 2, en el versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quizás cuando miras a tu alrededor, algunos han descuidado mirar a Jesús. Y lo que han desarrollado es un esquema humano para lograr cosas en este mundo, para atraer gente. Hay una modalidad en las iglesias hoy para atraer las personas, pero tristemente se quedan siendo impresionadas por lo que ven, pero no son tocadas en su espíritu y transformadas, porque falta algo más
de la atracción que se tiene hacia ellos. Por eso, a través de nosotros debe fluir la presencia del Espíritu Santo obrando en cada vida para ser transformadas. Recuerdo en los comienzos nuestros, cuando éramos jóvenes, cuando fuimos tocados por el Espíritu Santo, algo cambió en nosotros. Pasó a ser la prioridad Cristo en nosotros y no lo que hacíamos en el mundo. Pasó a traernos Cristo de tal manera que nos enamoramos de Él y lo dejamos todo por seguir a Jesús. Pero como sé que muchos de ustedes son pastores y líderes, esos comienzos no se nos pueden olvidar. Tenemos que mantener esa relación constante con Jesús. Y esto es un buen tiempo para resucitar algunas cosas en tu vida. Debemos prestar atención a las verdades que hemos oído. Tenemos que permanecer amando la palabra de Dios y escudriñando la palabra de Dios. Hay muchos libros que se escriben en el mundo. Muchos hombres grandes de Dios que escriben libros que impactan. Uno de los libros que está por ahí de nuestro hermano Michael habla grandes verdades acerca del perdón. Y podemos estudiar muchos libros, pero escudriñar la palabra debe ser una pasión de todos nosotros. Porque un libro de alguien puede generar algunos pensamientos humanos, obvio que debe tener como humanos que somos. Pero la palabra tiene la influencia completa del Espíritu Santo, la cual nos educa y nos guía correctamente en esta vida. Amemos escudriñar la palabra, escudriñar las verdades acerca de Jesús, la persona de Él, cómo ha influenciado y sigue influenciando a tantos a través de la historia. No soy yo, no eres tú, no son los escritores. Es Cristo que sigue cambiando vidas hoy. Y para eso nos tiene Jesús acá. Para eso nos tiene, para llevar el mensaje que transforma, que cambia. Pero tenemos que amar, pasar tiempo con el autor de la Biblia. Amemos ir a los lugares en secreto y buscar la presencia de Dios. Cuando escudriñas la vida de Jesús, vemos cuántas veces dice que Él dejó las multitudes y se iba a solas a pasar tiempo con el Padre. Y no hacía nada si el Padre no se lo revelaba, se lo decía. Los tiempos actuales demandan mucho de nosotros de pasar tiempo con Jesús. Es bueno que venga alguien como hoy. Rolando y Alicia se le dieron la palabra directamente a ellos. Y seguro que todos los que estamos aquí queremos, Dios, dime algo a mí, en lo personal. Pero vete a la intimidad con Dios y vas a ver cuánto te va a decir allí. Cuánto Él te va a hablar. Pero es que la vida hoy se ha vuelto tan rápida que todo lo queremos ya. Y no pasar tiempo. No, dame lo que tengo que hacer y yo salgo corriendo. Dios nos procesa a todos. Todos andamos en ese camino donde Él nos procesa. Y a algunos nos toma 40 años, a otros nos toma 10. Dejémonos procesar por Jesús. Definitivamente cuando llegamos a Cristo, llegamos con tantas cargas del mundo y Él con su paciencia nos fue quitando y trabajando en nosotros. No éramos los mismos. Quizás aún hay algunas cosas que no pueden seguir, deben ser quitadas. Dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y somos muy dados cuando hablamos solamente del tema de Dios para que no sean afectadas los hermanos. O sea, no hablemos de condenación, no hablemos de disciplina y hablamos del amor de Dios que es tan grande, tan espléndido, que nos acepta a todos. Pero tenemos que tener nosotros estar pendiente a ciertas situaciones que caminamos en ella hoy y mañana y Dios nos llama la atención y seguimos en la misma. Y no somos capaces de despojarnos de esas cosas.
Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Señor trabaja en nosotros para corregirnos, para educarnos y para ungirnos con su Espíritu Santo, para hacer la obra del ministerio. Por la necesidad de obreros en los campos, muchas veces se envían a algunos sin estar listos para salir. Y al pasar el tiempo vemos cómo le hacemos daño a esas personas que se envían así. Necesitamos ser cada día más procesados por Él para ser más efectivos en lo que hacemos. Y como las escuelas tienen tantos cursos, seminarios y preparaciones para que el graduado tenga todo el conocimiento requerido sobre la materia y lo que va a desarrollar. Como iglesias, si estamos trabajando en una obra que no solamente culmina aquí, sino que continúa para la eternidad, cuánto más énfasis tenemos que hacer en que Dios equipe a los nuestros, prepare nuestros obreros y sean efectivos en el campo. Cuando Lani hablaba al principio y mencionaba el pasaje cuando el Señor le dijo a sus discípulos, no vayan todavía, esperen a ser llenos. Habían pasado 3 años con Jesús. Habían tenido todo tipo de experiencias en ese ámbito. Pero requería la presencia del Espíritu Santo para poder hacer la obra. Después que tú andas años pastoreando y sirviendo, te das cuenta que sin Él no podemos obrar. Sin Él no podemos hacer el trabajo. Cuando no tienes el Espíritu Santo empiezas a buscar alternativas. Libros que te den instrucciones cómo aconsejar. Talleres que te den instrucciones cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y no siempre es igual. Y aunque vengan matrimonios con dificultades a nosotros, en crisis totales, no son los mismos. No es la misma persona. Dios trabaja de otra manera con ellos. Por eso en cada una de las áreas de nuestra vida requerimos al Espíritu Santo para poder hacer la obra para la cual Dios nos ha llamado. Es el autor de la Biblia. Es el Dios que creó este mundo. Es aquel que nos destina hacia el futuro, como dijo Lani también, el propósito por el cual Él nos ha creado. Y estamos caminando en ese propósito, pero hay veces que la brújula que tenemos no es la del cielo. Estoy enfocado en que mi nombre sea conocido. Estoy enfocado de que el local cada día sea más pequeño porque vengan más. Y solo estoy siendo una competencia más en el área. Nunca podemos perder de vista que nuestro enfoque es arrebatarle almas al diablo. Y para eso estamos. Para eso Dios nos ha tomado, nos ha equipado. Donde quiera que tú estás, tú eres un conquistador, tú eres un guerrero. Tú eres alguien que está para afectar el reino de las tinieblas. Pero no podemos descuidarnos. Porque hay un enemigo que no se cansa. Y aparte de que no se cansa, conoce nuestras debilidades. Pero si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos ser atraídos por nada de las cosas de este mundo. No podemos ser seducidos por las ofertas de este mundo. Estoy como cubano al fin viendo la situación que vive nuestra tierra en este momento. Tan difícil, tan trágica.
y viendo cómo muchos pastores dejan su liderazgo, su pastorado, a buscar abundancia o ayudar a la familia o sostener a los suyos económicamente. Okay, si Dios te está moviendo, te está llamando a moverte, seamos obedientes. Pero el peligro es cuando tu movimiento no está siendo porque Dios te está moviendo, sino porque estás buscando una mejor comodidad. En los viajes que hemos hecho a Medio Oriente, sobre todo, nos hemos encontrado con pastores que son golpeados, maltratados. Hay un amigo nuestro, se llama Kakali. Este es un kurdo que dejó el Islam porque Alá no le respondía y encontró en Cristo el Dios verdadero. Este hombre con su familia ha sido maltratado por las autoridades de la ciudad donde vive. Su familia toda lo ha rechazado. Ha sido golpeado y varias veces dejado en el suelo, en las calles. Le han quitado toda su identificación. Pero cada día es más fuerte sirviendo a Dios. El servir a Jesús no está implícito en buscar una comodidad o un bienestar. Está implícito en responder a un llamado para que almas sean pastoreadas y vidas sean salvadas. Los tiempos actuales cada día requieren más de compromiso de los obreros en el campo. Cada día requiere más lealtad al Dios que nos ha llamado. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso les hablé anteriormente acerca de Jesús como nuestro Salvador, Redentor. Cuánto padeció. Recordando que lo que hoy tenemos es porque Él pagó un precio. Él nos dejó un legado. Él nos mostró el camino. Él nos enseñó cómo hacerlo. Nosotros hoy no podemos ignorar cuánto costó la salvación. Se nos hace fácil pensar en ella hoy, porque hace tantos miles de años ocurrió ese gran acontecimiento. Pero debe seguir siendo para nosotros hoy tan presente, sentir tanto ese acto de sacrificio, de entrega que hizo Cristo, como si estuviéramos allí al pie de la cruz. Le costó su vida, le costó su sufrimiento, para que nosotros podamos caminar en esta verdad. Pastores y líderes, amemos a nuestras congregaciones. Amemos las almas que están a nuestro alrededor. Entendamos que nosotros no estamos siendo los dueños de ellos. Simplemente les servimos a ellos para que conozcan a Jesús. Para que vivan una vida de relación con Él, la cual le apasione cada día más. Ahorita hablaba con uno de los pastores acá, cubanos, de nuestra identidad en Cuba, cómo el propio sistema sutilmente se ha metido en la mente de los pastores en Cuba, que quieren generar control sobre las ovejas y decirle qué tienen que hacer y qué no pueden hacer. Y cuando se salen de Cuba y llegamos a otros países, pues tenemos que cambiar, porque no somos dueños de las ovejas. Hay que tener una relación con el Espíritu Santo y la oveja tiene que tenerla igual, para poder experimentar que soy hijo de Él. Porque se hacen tan dependientes de los pastores las ovejas que tienen que buscar todo del pastor. Y está bien que nosotros como pastores alimentemos, cuidamos, proveamos para ellos una buena palabra, un buen consejo, pero hay que aprender a vivir conectado con Dios. En todos los niveles de nosotros. Y no podemos ignorar la salvación que Cristo nos ha dado. Que cada uno ha encontrado al tener una relación personal con Jesús.
Dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los que hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo, los que hemos gustado de esta presencia, sabemos que no hay nada igualable a esto. Que hay en esto un sello que te hace evidente que Dios existe y está en tu vida. Algunos andan caminando como hacía Job, de oídas, de referencia. Y tienen a Dios como el Dios de sus padres, como el Dios de su pastor, pero no hay una identidad con ellos personalmente. Tener esta llenura del Espíritu Santo, andar en el poder de Él, moverse en los milagros que Dios hace, te hace a ti ser evidente, tener la evidencia clara de que Él está contigo, de que Él está en tu vida, de que no es un Dios distante, un Dios del pasado o que viene caminando para encontrarte en el futuro, sino que está contigo día tras día, que tiene la respuesta a muchas de tus preguntas, que te da la palabra correcta para que algunos que necesitan en ese momento tengan una orientación. Estos son tiempos de que Dios nos use en señales, en milagros, en manifestaciones. El mundo necesita ver que la verdad de Dios sigue siendo contundente. Que el Dios que hacía los milagros en el libro de los Hechos sigue haciéndolos hoy. Que quizás lo que conociste hace años, los milagros que Dios hacía a través de otros, hoy tú eres responsable. Hoy somos ese canal, ese instrumento para que Dios lo haga. Busquemos a Dios en lo privado. Metámonos con Dios en lo íntimo y vamos a ver más maravillas de Dios. ¿Qué pasa? Que hay veces estamos viviendo para el mensaje que tengo que dar y nos estamos preparando porque tengo que predicar mañana o el mes que viene. Y busco a Dios para que me dé la palabra para lo que tengo que hacer o decir. Pero para el continuo no lo hago. Que otro sea el de mañana, yo soy el de pasado. Nosotros somos los hijos de Dios, los instrumentos de Él para cada día, para cada momento, para cada persona que está a nuestro lado. Tú eres el canal a través del cual Dios quiere hablarle a muchos. España necesita ver a través de ustedes la manifestación del Espíritu de Dios. Quizás conociste a alguien que lo hizo, o a través del cual Dios lo hizo, pero hoy lo quiere hacer a través de tu vida. Hoy tú eres ese instrumento. Quizás Dios te lo dijo hace mucho tiempo, te he preparado para una situación, para un momento, para usarte. Y seguimos esperando que aparezca ese día en la historia. Posiblemente sea hoy. Hoy sea tu comienzo. Empieza a creerle a Dios que hoy es tu comienzo. Hay veces que acortamos el obrar de Dios en nosotros porque seguimos ocupándonos de tantas cosas en este mundo. Tengo que cuidar a los niños, tienen que crecer los niños, después tienen que casarse los niños. Y seguimos con los niños, ya son hombres y mujeres. Y hay cosas que nos siguen robando el tiempo que le corresponde a Dios. Y Dios dice, ¿hasta cuándo tendré que esperar por ti? Lo que he puesto en tu vida, lo que te he dado, ¿para cuándo? ¿Cuándo podré usar lo que he puesto en ti? Para lo cual te llamé, te escogí. ¿Cuándo? Él no te va a obligar, pero te va a estar recordando que te ha llamado. Te ha llamado. Y no necesitas un púlpito para que la gloria de Dios se manifieste. No. Hay muchos bares aquí en España. Hay muchos lugares en esta ciudad donde tú puedes o donde tú estás, que Dios se quiere manifestar. No sigamos poniendo a Dios detrás de un púlpito, saquémoslos de las iglesias, de los edificios, y vas a ver la gloria de Dios manifestarse en tu trabajo. No sé si lo dije el otro día que predicaba acá. Mucha gente solamente va a leer el Evangelio a través de tu vida. Muchos, lo único que van a saber de Jesús es tu vida. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay nada más grande que lo que tú y yo transmitimos. Es el mensaje de salvación. ¿Sabe qué? Hay veces que no pensamos mucho en la eternidad.
Yo tengo a mi amigo Marcos, que es mi reto en ese sentido. Marco hace planes para cuando esté en la eternidad con Dios. Y tiene una serie de imaginaciones de esa vida eterna extraordinaria. Y a mí me estimula la fe. Pensamos tanto acá, en el negocio, en el coche, en la casa, en la finca. Pensamos tanto acá y se envuelve nuestra vida aquí todo, que se nos olvida que vamos a una eternidad. Y que esta vida es corta. 60, 80, 90. Algunos locos llegan a 100. Pero no te das cuenta que mientras más rápido partamos de acá, mejor vamos a estar. Pero es que le cogemos cariño a este cuerpo, al cual tenemos que darle comida, cuidarlo de las enfermedades. Y tenemos miedo a encontrarnos con la muerte cuando es la puerta. Y olvídate que todos vamos a ir ahí, a no ser que tú seas un Elías. Pero no creo que Dios tenga contigo o conmigo alguna idea sobre eso. Vamos a pasar por la muerte. Entonces, entendamos esto. Dios nos tiene acá ahora porque hay mucha gente que necesita conocer a Jesús. Yo estuve acá en España en Semana Santa y mira cómo Dios obra. Por año hemos hecho misiones. Todos los jueves oro con un grupo de pastores en la ciudad de Miami. Y le hablo de misiones y de lo que hacemos, y ellos siempre abren los ojos y escuchan. Y ahora con el tema de la guerra en Ucrania, uno de ellos me dijo, vamos a ir a ayudar a los ucranianos, y quiero que nos acompañe y nos ayudes a organizar el viaje. Digo, ok, vamos. Si por años he intentado esto, digo, ahora es el momento para que ellos se involucren en el tema de misiones. Y recordé de Pablo, que tiene cierta herencia de ahí, de familiar, en esa zona. Y Pablo se sumó Lani, y fuimos a Polonia, ellos cruzaron a Ucrania. Cuando regresamos, Dios me hizo sentir que viniera por aquí, por Málaga, justo en Semana Santa. Y solamente estuvimos acá ni un día completo. Una noche y una mañana. Y me impresionó ver las manifestaciones, no sé cómo se llaman, procesiones que hace acá en España. Justo mi hija que está ahí conmigo me rentó una habitación en un hotel en la misma calle por donde están toda la plataforma esa. Yo no creo en las casualidades. Yo creo que Dios nos va llevando, haciendo cumpliendo su historia. El maestro nuestro en el seminario nos enseñó que Dios tiene una suprahistoria, una historia por encima de la nuestra, que vamos viviendo el día, y en ese vivir el día hasta ignoramos que Dios nos está usando y estamos cumpliendo su historia, la que Dios ha escrito. Y Él nos mira y dice, vas bien, o si no nos jala las orejas para meternos en el camino. Y estuvimos acá y sentimos una carga grande por esta ciudad al ver cómo la gente se apasiona por servir a esos ídolos. Vimos cientos de hombres cargando esas carrozas, esos muñecos arriba, y los padres y los abuelos y los niños gritándole al padre porque estaba haciendo un heroísmo en eso que estaba haciendo, y las bandas de música detrás de ellos. Y dijo, Señor, qué tremendo cómo la gente sigue sin conocerte a ti realmente. Y sentimos cierta carga, y mira, aquí estamos hoy. Entonces, fíjate cómo es esto. Por años hemos servido a Dios en otros países, en Medio Oriente, en Asia. Y juntándome con pastores en Miami, cuando ellos se mueven a ir a misiones, pues de ahí me invitan a ir para que les ayude y les organice el viaje. Vamos, regreso por acá. Al regresar por acá, sentimos una identidad con Jorge que hacíamos años no veíamos. Y sentimos invitarles a ellos, los invitamos a Estados Unidos, compartieron en el evento que hicimos en Texas, planeamos este evento y no sé cuántas cosas más Dios va a continuar haciendo. Simplemente porque tú escuchaste y te dejaste llevar por Dios. Hay veces que sacamos cuenta, hacemos planes nosotros, pero son puramente humanos. Pero en este caso estamos viendo la mano de Dios, cómo la ha ido moviendo poquito a poquito. Y solamente hemos dicho, Señor, aquí estamos. Mis amados hermanos, este es un programa divino de Dios. Estamos en la iglesia de Cristo.
Estamos en el tema de la salvación, de rescatar almas para el cielo, de equipar la iglesia de Cristo para hacer cada día mejor la tarea del ministerio. Este libro de Hebreos nos llama la atención en el capítulo 11, versículo 1 al 3, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo que lo has leído infinidades de veces, pero que tenemos que recordarlo hoy porque nuestra labor es por fe. Si miras hacia atrás, y te reto a que lo hagas, ¿te acuerdas cuando te hablaron de África? ¿Había alguna posibilidad de tú llegar? Hay veces que la palabra que se nos dijo hace años, cuando comenzamos a caminar con Dios, nos parecía imposible de realizar. ¿Sabe por qué? Porque pensamos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestros recursos. Y cada vez que pensemos de esta manera vamos a ser limitados. Hoy yo vengo a decirte que lo que Dios te ha dicho que hará con tu vida se va a cumplir. No sigas mirando más lo que no puedes hacer, lo que no puedes obtener. No sigas pensando más las limitaciones. Cuando Dios llamó a Moisés, dijo: yo no puedo, yo no sé hablar. ¿Cómo voy a ir delante de Faraón si de ahí me fui corriendo? Cada vez que pienses en ti, no lo vas a realizar. Cada vez que pienses que es con tus recursos, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Esta obra es una obra de fe. Esto es por fe. Hace un año atrás, justo hoy, estábamos cerrando en la compra de una propiedad en Miami que me da risa. Compramos 3 acres con unas construcciones en el centro de la ciudad de Miami por $1 millón. Y yo no tengo ni 1 kilo. Y no teníamos nada en ese momento. Pero necesitamos un lugar para la iglesia. Nuestra iglesia sabe que el edificio no es el lugar. Y lo sabe porque comenzamos en un garaje, pasamos a una iglesia inmensa de grande. Ahí no vino nadie al evangelio con nosotros en varios años. De ahí salimos a una escuela pública. De ahí fuimos a una sinagoga judía. De ahí fuimos a un almacén. Del almacén nos botaron. Fuimos a las casas. Y de ahí Dios nos dio la oportunidad en plena pandemia de comprar esa propiedad. La iglesia sabe que no es el edificio la iglesia. De hecho, le llamamos el rancho el lugar, para que se borre el concepto de que ese lugar es la iglesia. La iglesia va ahí, la iglesia se reúne, la iglesia se fiesta ahí, pero no es la iglesia. Y creer que Dios hizo eso requiere fe, porque para poder comprar esa propiedad, nosotros teníamos que reconstruirlo todo antes de comprarlo. Y eso era un costo como de $40,000, más 3 meses de trabajo. Pero mi amigo Marco estimula mi fe mucho. Habíamos tratado de comprar una propiedad por $500,000 en otro lugar mucho más chiquita y no se dio. Y él me dice: el Dios del $500,000 no es el mismo del millón. Si no teníamos ni $500,000, ¿por qué tú vas a dudar? Deja que venga y provea más. Quizás esto hoy te estimule a creer. Y bueno, digo, es verdad. El mismo Dios que yo le voy a pedir $500,000, le voy a pedir el millón completo ahora. Y cuando terminamos de reconstruirlo todo, lo que nos quedó fue como $50,000 y había que dar una entrada de $230,000. Y nosotros somos poquitos, éramos unos 80 personas. Y estos americanos fueron en esa fecha. Y yo dije: aquí va a aparecer plata. Dios nos estaba enseñando a confiar en Él y no en los hombres. Muchos me ofrecieron de otros: si cuando compre el lugar te voy a dar $100,000 para la compra. Otro te voy a dar 50. Otro te voy a dar 30. En el momento de la necesidad, ninguno apareció. A todos se les perdió la plata en ese momento. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no caminas por fe, es tu obra
no es la de Dios. Si quieres ver cosas grandes, tienes que creerle que Dios lo hace y no son tus capacidades. Sean 30, sean 50, sea 1,000,000. Es el mismo Dios. Sea un alma, sea una banda de bandidos, sean políticos, lo que tenemos que alcanzar es el mismo Dios. El mismo que llevó a Moisés ante Faraón para decirle, tiene que dejar ir a mi pueblo, tiene que soltarlo. Y se ponía fuerte, más fuerte cada día. Y seguía creyéndole Moisés a Dios. ¿Por qué? Porque experimentó que Dios era verdadero. Lo vio en la zarza ardiendo. Lo vio cuando metió su mano y la sacó. Lo vio cuando tiró su vara. Vio que Dios era real. Necesitamos entender que tu Dios es un Dios verdadero. No es un fantasma, no es un cuento. Tú tienes hoy que creerle más a Dios que ayer. Cada día tu fe tiene que crecer. Si no es tu obra la que estás realizando. Hay muchos pastores hoy realizando su propia obra. Viviendo su propio ministerio, no el ministerio que Dios te ha llamado a vivir. No tienes que ser un pastor para ser instrumento eficaz en las manos de Dios. Tienes que ser un hombre y una mujer que le crea a Él. ¿De dónde sacó Amós? ¿De dónde salió el guajiro del campo, como dicen los cubanos? ¿De dónde salió Gedeón? De una cueva escondido. Dios te saca de donde tú estás porque te ha creado con un propósito. Pero si no lo crees, estarás siempre en la cueva, zarandeando el trigo y comiendo el sustento diario que Dios te provee. Pero no vas a ver las cosas grandes de Dios. Le creímos a Dios, nos metimos a trabajar y le dijimos al dueño de la propiedad, Dios nos trajo a comprar esto acá. Y él no lo creía. Hasta que nos vio trabajando. Cuando él nos vio trabajando y vio la disposición y la creencia que teníamos nosotros en esa verdad, empezó a presentarnos los vecinos y nos decía, mira, ellos son los próximos dueños de acá. Y yo dije, bueno, si este hombre se lo cree, yo tengo que creérmelo. Hay veces que los incrédulos creen más que nosotros. No sé si conoces la historia del pastor y del señor de la discoteca, dueño de la discoteca. Dice que el pastor empezó a orar para que la discoteca se cerrara. No sé si será tu caso hoy. Dice que empezó a orar y pasó una crisis grande en la discoteca y tuvieron que cerrarla. Y el dueño de la discoteca demandó al pastor delante de las autoridades. Y le dijo, mira, la discoteca se cerró porque él empezó a orar. Y mira lo que pasó, una tragedia. Y el pastor dijo, no, yo no quería que pasara eso. Y dice el juez, esto es increíble. Estoy viendo un ateo con fe y a un pastor incrédulo. La gente de la calle hay veces que cree más que nosotros. Cuando yo vi a esa gente aquí en Málaga cargando esos muñecos encima, yo dije, esta gente cree en esto. Sí cree en eso. Pero creen eso porque no ha conocido a Jesucristo de verdad. Creen eso porque no ha visto el poder de Dios de verdad. Los musulmanes se encuentran con Cristo cuando Él viene y se manifiesta en sus vidas. Y dejan el Islam completamente. Conocí una mujer, creo que fue Sulimanía, que se entregó a Cristo y su esposo vino y le quitó los hijos. Y ella nos decía, quizás nunca más vea a mis hijos por causa de Cristo. Mamá que estás acá, ¿te costaría a ti tanto la salvación? ¿Cuántos somos capaces de poner delante? ¿Cuántos somos capaces de sacrificar al Isaac? Cuando Abraham llegó a Isaac al monte y Abraham levantó el cuchillo, Abraham estaba matando a Isaac. Solamente que no terminó. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué Dios no nos usa más? Porque tenemos muchos Isaac delante de Dios. Y no me refiero solo a tu hijo, tu negocio, tus sueños, tus conquistas, tus logros humanos. Es por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No creemos que Dios va a hacer algo conmigo.
No creemos que Dios nos puede dar esto o lo otro que nos ha prometido. Nosotros los creyentes batallamos con la fe. Y por eso no vemos más el obrar de Dios. Y la Biblia dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando leemos, como leía hoy el doctor Pablo ahorita, acerca de Amós, ¿cómo hizo todo lo que hizo este hombre que le creyó a Dios? ¿Por qué se enfrentó a tantos hombres en aquel momento que le costaba la vida? Porque le creyó a Dios. ¿Por qué Pablo dejó todo y en vez de matar cristianos se puso en el lugar para que lo mataran? Porque le creyó a Dios. Pero todos ellos tuvieron una experiencia personal. Todos ellos fueron convencidos. ¿Sabe qué pasó con el rancho? Pudimos reconstruirlo todo como una casa linda, buena. Y cuando vino el hombre a evaluar el precio, dio el precio correcto. Muy cerquita de lo que estaba pidiendo el dueño. Pero cuando yo vi eso, digo, gloria a Dios, vencimos una batalla. Y después había que conseguir el préstamo para pagar aquello. Y cuando estábamos en el proceso de trabajar, llegó la noticia que casi ninguno conoció en aquel momento, y algunos todavía no saben, y es que el préstamo que habíamos obtenido se había perdido. Y lo habían denegado después. Y seguíamos trabajando. Y de algún lado vendrá. Respiro liberación, de algún lado vendrá. Cuando llegó el momento de hacer el cierre, teníamos que tener más de $200,000. Y de la congregación apareció la plata. Y apareció el préstamo. Y lo logramos. Yo te digo esto para que tú te animes a creerle a Dios. Uno de nuestros enemigos más grandes hoy es el dinero. Sigue siendo lo que nos golpea. Y muchos, por no tenerlo, no hacemos lo que Dios nos ha dicho. Mira, el dinero que tú no tienes hoy está en manos de otro que Dios te lo va a dar. Créelo. Él es, como dice hay un hermano nuevo en la congregación, hace poco se entregó a Jesús. Estaba leyendo que la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dice, bueno, y también del cobre y del bronce y de hierro. Digo, si dice oro y plata, ahí está todo lo demás minerales incluido. Dios es el dueño de todo. Amados hermanos, nosotros no somos dueños de lo que hacemos. Solo somos administradores de lo que Dios nos ha llamado a hacer. No te pongas en la posición de dueño, porque allí te va a tocar pagar. Pongamos en la posición de administradores, de consejeros. Y Dios nos va a dar la palabra para darle al hermano que necesita. Y Dios nos va a traer el discernimiento para saber qué está ocurriendo en la familia. Y Dios no te va a dar el recurso económico para que hagas lo que tienes que hacer. Eso pasa cuando tu posición es de administrador y de consejero. Somos instrumentos. Mira, dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Alguno de aquí tiene duda para creer que Dios creó este mundo? Todos tenemos fe para creer que Dios creó este mundo. Todos los que estamos aquí tenemos fe para creer que Dios nos va a llevar a su eternidad, al cielo con Él. ¿No es verdad? El problema nuestro y de todos los creyentes es que no tenemos fe para caminar como Pedro por encima de las aguas. De todos los discípulos, solamente Pedro fue el atrevido. Lo criticamos, pero fue el que caminó. A nosotros nos pasa lo mismo. Las circunstancias a mi alrededor, lo que no tengo, lo que no puedo alcanzar, la limitación que tengo, me impide creer que Dios conmigo va a hacer lo que me ha dicho que hará. La fe actual es la que me falta. La fe sobre el pasado la tengo. Creo la Biblia, creo lo que Dios dijo. La fe hacia el futuro la tengo. Dios me va a salvar y me lleva con Él a la eternidad. Pero la fe para hoy, para que el enfermo se sane, para que el muerto resucite, la fe para lograr las cosas que Dios me ha dicho, con esa batalla, con esa peleo, con esa lucho cada día. Mientras más experimentes el poder de Dios en tu vida, mientras más pases tiempo con el Espíritu Santo, más esa fe va a crecer. Y esto es lo que necesitamos en estos tiempos.
Dios, estimula mi fe. Tú has sido fiel. Tú has caminado con Cristo. Tú has experimentado el poder de Él en tu vida. Eso te sirve para seguir creyendo en Él. Pero hoy Él quiere decirte que tiene más cosas para ti. Que no te ha creado solamente para lo que ya has hecho, sino que hay más. Y en ese más tenemos que caminar por fe. Dice la palabra, por la fe, Abel presentó una ofrenda más agradable a Dios. Por la fe, Enoc ascendió al cielo sin morir. Por la fe, Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Por la fe dejó su familia, su tierra. Por la fe caminó con Dios, salió de su lugar, habitó en tierra extranjera. Y no como nosotros hoy, que salimos de Venezuela, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Cuba, para Estados Unidos, para España, para Europa. No. Salía sin saber a dónde iba. Por eso lo tenemos acá en la palabra de Dios. Por eso cuando lo leemos nos reta. Por la fe ofreció a Isaac. Por la fe Isaac bendijo a sus hijos. Por la fe Moisés dijo, no sigo más viviendo en este palacio y me voy. Por la fe, cuando Dios lo llamó, Él respondió. Y sacó a Israel de Egipto. Por la fe el pueblo de Israel atravesó y cruzó el Mar Rojo. Cruzó el Jordán. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Qué lindo es poder leer todas esas cosas y ver de hombres de Dios poderosos que Dios usó. Te pregunto en esta tarde, ¿qué has obtenido por la fe? Haz un análisis en tu vida. ¿Qué has obtenido? ¿Qué has logrado? ¿Qué ha pasado en tu vida producto de la fe en Cristo? Podemos obtener muchas cosas sin fe. Quizás el 99% de lo que hemos logrado en nuestra vida ha sido sin fe. O el 95% ha sido sin fe. Pero no podemos obtener nada de parte de Dios si no actuamos por fe. Y ahí hay un problema grave. Que muchas veces nuestro obrar es basado en mi experiencia, mi conocimiento y lo que he visto que los demás hacen. Pero no hemos logrado mucho por la fe. Nos quedamos dominados por el miedo y empezamos a mirar que lo que he logrado no he visto la mano de Dios muchas veces en lo que he hecho. Y Dios de ahí arriba diciendo, hijo mío, hija mía, si me dieras una oportunidad, verías grandes prodigios, verías grandes acontecimientos en tu alrededor. No mires más lo que te falta, no mires más lo que no tienes, no mires más lo que no sabes. No miremos. Cuando empezamos a ser retados para trabajar en el tema de misiones, tenemos en la iglesia un coreano americano, tú lo conoces bien, Steve Wong. No paraba este hombre de hablarme de los no alcanzados. Y yo tratando de evadirlo, porque nos gusta estar seguros, nos gusta estar en el lugar de confort. Y cuando ya vi que no podía escaparme de él, busqué un lugar cerca, accesible, económico, que pudiera comunicarme para poder ir a los no alcanzados. Y entonces me fui a la Amazonía ecuatoriana. No es tan caro, es en mi continente, casi hablan el idioma, aunque hay algunos dialectos interiormente, buscando estar a cuentas con lo que Dios me estaba pidiendo. Pero cuando viré y le dije, ya estoy yendo a los no alcanzados, dice, no, allá hay cristianos, te digo donde no haya nada. Y ahí tomamos un taller con un misionero que nos habló de Irak, justo cuando ISIS estaba en su apogeo fuerte, matando cristianos en Irak. Y al final del taller el reto era ir a un viaje misionero a Irak. Vuelve a ser un problema en la mente de uno, el peligro donde vas. Y vuelve a ser otro problema más en la mente de uno, el costo del viaje.
Todos batallamos con eso en el principio. El costo de todo el viaje eran $3,000. Y yo dije, estás loco, si ese dinero yo no lo hago en mucho tiempo. Llevaba poco tiempo en Estados Unidos. Pero bueno, como había un reto, le creí a Dios. Pero en ese proceso, un hermano de la iglesia me dice, oye, yo también voy, pastor. Entonces ya no teníamos que buscar 3, teníamos que buscar 6. Se sumó otro, 4. Y nos vamos contigo. Yo dije, $12,000 entran en la iglesia en el año entero. ¿Cómo vamos a conseguir eso para poder viajar? Ahí nos pusimos a hacer cosas que sabemos hacer. Fue a lavar auto para recoger dinero, vender comida, hacer ventas de garaje, muchas cosas. Eso lo hicimos, pero Dios empezó a añadir. Les cuento que los 4 fuimos a Irak y llevamos aparte ofrendas para dar allá. Eso empezó a abrirme la cabeza, a darme cuenta de que somos instrumentos de Él y que Él es el que está a cargo. Como uno sale de un país, estás bloqueado por tanta influencia de la sociedad en la que vives. Pero cuando sales, Dios empieza a abrir tu mente y empiezas a creerle. Y te empiezas a juntar con hombres y mujeres que ya han pasado en ese proceso y te empiezan a estirar más. Y te empiezan a estirar más. Y no importa la edad que tengas, te siguen estirando. Juntémonos con hombres y mujeres de fe para que tú veas que te vas a estirar más de donde tú has llegado. Y eso es lo que ha ido pasando. Empezamos a creerle que Dios nos había llamado a servirle. Y empezamos. Increíblemente hubo un tiempo que pasamos 45 días en Asia. Japón, Taiwán, Corea, Hong Kong, China. Y no gastamos un kilo en todo el viaje. Aparecía plata por otros lugares. Amados hermanos, quiero decirle esto por la simple razón de que le creas a Dios. Lo que Dios te ha dicho que hará, Él lo va a hacer. Somos nosotros los que limitamos a Dios siempre. Y siempre 2 cosas, el peligro, el miedo y la economía. 3. Con las que chocamos. Si tú tienes los recursos en el bolsillo, no es la obra de Dios, es tu obra. Si tú no tienes miedo, no es la obra de Dios, es la tuya. Somos humanos y Dios lo sabe desde que nos creó. Y sabe nuestras limitaciones. Y a Él no le importa tu limitación porque dice que en nuestra debilidad, Él es quien se perfecciona. Y hasta que no estemos enfrentando estos retos, no vamos a creerle más a Dios. Te vas a quedar con esa fe superficial para predicar los domingos y ver que un domingo y el otro es lo mismo. Y el otro es lo mismo. Y no ocurre nada sobrenatural en tu congregación. Y Dios nos ha llamado a traer el cielo a la tierra. A llamar las cosas que no son como si fuesen. Es tu tiempo. No te quedes atrás. Tú y yo somos de las vírgenes que tenemos la lámpara encendida, el aceite completo para seguir hasta que Cristo venga. No te puedes detener. Dice Hebreos 11, 39 y 40. Todos estos, los que pasamos, la lista ahorita, y todos los demás, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué? Mediante la fe. No mediante sus obras, no mediante sus conocimientos. Dice que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Y qué dice el versículo a continuación? Si tienes la Biblia por ahí. ¿Qué dice? No recibieron lo prometido. Dice, aunque alcanzando buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No me voy a meter en este punto, pero te voy a decir algo. Quizás todo lo que hagamos acá no obtengamos todas las promesas de Dios. Quizás mucho de lo que nos esforcemos por servir a Dios acá, no obtengamos la recompensa de lo que estamos haciendo acá. No tengas tu gran edificio, tu gran congregación, tu sanidad, tu elocuencia, muchas cosas más que Dios puede haberte prometido. Porque no se trata de acá. Aquí estamos para servir, para hacer la obra del ministerio. Y allá dice que tenemos un banco donde nuestros recursos van a estar disponibles para cuando lleguemos.
donde allí no se va con recursos en el bolsillo, donde ya tenemos que tenerlo disponible. Estos hombres y mujeres que taparon boca de leones, que pararon ejércitos en combate, estos hombres que derrumbaron murallas, estos hombres que conquistaron reinos, muchos de ellos murieron sin obtener la promesa que se le había dicho. No trabajemos por un galardón. No hagamos las cosas para obtener renombre en esta tierra. No estés trabajando para tú ser reconocido. Tú sabes que muchas cosas nos impiden avanzar porque estamos mirando lo que voy a obtener acá. Siempre nos va a limitar eso. Camina según Dios te haya dicho. Pon el pie sobre las aguas, aunque estés seguro de que todo el que lo haga se va a hundir. Si Dios te lo dijo, tu pie no se va a hundir. ¿Qué pasó con Pedro? Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Ven, Pedro. Y salió caminando todo el tiempo firme hasta que miró las circunstancias. Cuando miró la tormenta, Pedro comenzó a hundirse y dio un grito. Las circunstancias y las tormentas a nuestro alrededor tenemos que ignorarlas. Tenemos un problema en el rancho ahora. Hay un vecino que nos, como decimos en Cuba, nos echó para adelante, un chivato, no sé cómo digan ustedes acá, nos delató. Y los inspectores de la ciudad están viniendo porque aún no tenemos los permisos para iglesia. Y hace como 2 meses están viniendo. Y ven y dicen, no, aquí no hay música como para decir que es iglesia. Aquí no hay autos como para decir que es iglesia. Aquí no hay escándalo para decir que es iglesia. Y hay veces que hay 100 y pico de personas allí. Yo no sé si Dios está cegando sus ojos. Yo estoy aquí hoy y dicen que hoy iban a venir. Y yo estoy creyéndole a Dios. Porque si Dios me llevó allí y conquistamos eso como lo conquistamos, ¿quién es el vecino o las autoridades para pararnos? Tenemos que andar en la fe. Porque si Dios quiere que salgamos de ahí, Él nos va a sacar. Pero si Él nos trajo, nadie nos puede sacar. De hecho, no tenemos agua potable de la calle porque tiene cierta característica el lugar, está metido hacia atrás. Pero una compañía muy millonaria compró el lote del lado y va a construir casa. Y justo el día antes de venir para acá me llamaron y me dijeron, mira, tenemos una situación. La única forma de poner alcantarillado y agua potable en las construcciones que vamos a hacer al lado de tu propiedad es traerla por la entrada de tu camino. Y el asfalto está roto, hay huecos. Y les dije, bueno, vamos a sentarnos a conversar porque ya parece que nos van a hacer la carretera de entrada nueva y me van a poner el agua y el alcantarillado justo al lado de la casa, lo cual mi hija y yo llevamos tiempo tratando de hacerlo. Gratuitamente es posible que me hagan la calle nueva, el doble de ancho, me quiten todos los árboles y me traigan el agua y el alcantarillado hasta la orilla de la casa. Lo que tú no tienes cómo hacerlo, Dios se encarga de hacerlo. Aquí vemos que la palabra nos está recordando en el libro de Hebreos, capítulo 12, 1 al 3, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algo que nos está estorbando es la carga que llegamos. Los pecados que nos están amarrando todavía. Situaciones que nos están estorbando para avanzar. Y dice, la palabra dice, corre con paciencia, pero para eso tenemos que despojarnos de la incredulidad, de la falta de fe, de creer que tú eres. Cuando tú te crees que tú eres el peso más grande de todos, porque todo lo haces según tu pensamiento y tu capacidad. Deja todo eso y agárrate de Jesús. Porque cuando Él va corriendo, nosotros tenemos que ir volando por el paso que lleva adelante. Tienes que creerle a Dios, exageradamente créele a Dios. Por eso tienes que poner los ojos, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La cruz era el problema más grande de aquel momento.
Era trágico morir en una cruz. Y Jesús lo cambió para santificar nuestro camino. ¿Te das cuenta? Lo que para ti quizás es lo más difícil, Dios lo vuelve tan fácil. La muerte trajo la resurrección. Y a nosotros trajo la oportunidad de vivir eternamente. Termino con este verso. Hebreos 11:6. No se nos puede olvidar. Si no, pastores, líderes, hermanos, no servimos para esta carrera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabe por qué enfatizo en la fe? Porque nosotros los pastores y los líderes somos los que más batallamos con ella. Hay veces que nuestra congregación tiene más fe que nosotros. Y nos pasa porque creemos que esta es nuestra obra. Creemos que nosotros tenemos que dar respuesta a todo. Creemos que nosotros somos quien tenemos que realizar toda la labor. No, esta es su obra. Cuando comencé a trabajar en misiones entendí que esta es su obra. Que aunque yo lo decía, no lo entendía. Esta es su obra. La cual tiene todos los recursos que necesitamos. La cual tiene todo el poder y la autoridad que necesitamos. La cual el dueño es el dueño de todo. Creador, sustentador, administrador, jefe, quien lo compró. Cree que tu Dios es tan grande como lo dice la Biblia. No te limites. No es más grande el Dios de los musulmanes. No es más grande el Dios de los políticos. No es más grande el Dios de los gobiernos. Es Jesucristo el mayor. Tú tienes que estimular eso en tu vida. Tienes que creerlo más. Por eso es que muchas veces no logramos desarrollar lo que Dios te ha llamado a hacer. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Tú eres un campeón. Tú eres un ganador. Tú estás en el equipo que va a ganar esto. Eso lo sabemos desde que llegamos a Jesús. Estamos en el equipo que está ya destinado, calificado para ganar. Solamente llegar al final de la carrera. Lleguemos agradando a Dios en todo. Respondiendo sí a lo que nos ha dicho. Creyendo que Él nos ha destinado para hacer cosas grandes para Él. No te conformes con llegar a la meta solamente. Pon el nombre de Cristo en alto en todo lo que hagas. Hay muchos que ya pasaron a la meta. Hay muchos que nos están esperando. Y hay muchos que vienen detrás. Que un día van a conocer de nuestro legado. Los tuyos pueden mirarte para imitar a Jesús. Los tuyos pueden ver la fe a través de tu vida. O solamente las obras humanas que hacemos. Esta es una obra de fe. Y este trayecto que llevamos va a trascender a otros. Este legado va a avanzar a otras generaciones si tú y yo caminamos en fe. Esta lista de testigos comienza con todos por la fe. Por la fe. Esto es por la fe. Ya Cristo pagó el precio. Ya Cristo conquistó. Ya puso a Satanás debajo de nuestros pies. Hoy tú y yo tenemos que tomarlo. No dejes que el miedo, la inseguridad, la duda nos siga dominando. Hay veces que nuestra satisfacción como pastores es que el domingo esté el local lleno. No, ese no es. Esa no puede ser nuestra satisfacción. Tiene que ser que las almas conozcan a Jesús. Y si yo falto, ellas permanezcan porque están sostenidas del Padre. Los nuestros, ¿qué pasará con ellos si tú y yo faltamos? ¿Permanecen en la fe? Nosotros estamos llamados para dejar un legado que trascienda a las generaciones. Y por eso Dios hoy nos está llamando a ver cómo estamos caminando. Si nuestra obrar es por fe o es por obras. Esta es una obra de fe.
y vas a ver cosas grandes si así avanzas. Nos toca a nosotros. Este es el tiempo de caminar sobre las aguas. Es el tiempo de creer que la nube pequeña va a crecer y viene una gran lluvia. Es el tiempo de saber que los que están con nosotros son mayores que nuestros enemigos. Es el tiempo de creer que Satanás está debajo de nuestro pie y que tu autoridad en Cristo es mayor que la de todo espíritu que venga contra ti. Por eso Dios nos ha reunido aquí en este día para decirnos: hijo mío, yo te he llamado porque en ti he depositado la fe para que creas que vas a hacer cosas mayores si lo crees. Vamos a orar. Señor, gracias. Solo a ti se te ocurriría llamarnos a nosotros. Ni siquiera a nuestros padres, quizás. Nuestros parientes, nuestros maestros en la escuela, quizás no contaban con nosotros para ninguna posición de liderazgo. Pero tú, que llamas las cosas que no son como si fuesen, que conoces cómo nos has creado, solo tú, Dios, nos tomaste en cuenta y dijiste: esa yo la he destinado para ser instrumento eficaz en este mundo y establecer el reino de los cielos donde quiera que vaya. Padre, yo oro en esta tarde para que estimules la fe de mis hermanos y cada uno de los que está aquí, Dios, se levante como un guerrero y conquiste cada palabra que tú le has dado, Dios. Y al mirar hacia atrás podamos decir definitivamente: todo lo que he podido realizar ha sido por la fe. En el nombre de Jesucristo, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para creer que mayores cosas veremos de aquí en adelante. Aumentanos la fe para creer que en tu nombre milagros y prodigios se van a realizar. Bendice la iglesia en España y haz que tu poder se mueva de tal forma que las multitudes corran a ti, Dios, por el poder y la manifestación de tu poder a través de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios me les bendiga.